Muy bien, hermanos, vamos a ir nuevamente a un texto que es muy conocido, no sé cuántas veces uno lo ha leído, quizás meditado también, hecho una reflexión respecto a lo que significa, más aún a la aplicación práctica que esto tiene para nosotros. Una oración que nosotros hemos revisado en términos generales hace no mucho tiempo atrás, la hemos dividido en general en 3 o 4 apartados, mostrando lo que el Señor está haciendo poco antes de ir a la cruz. No cabe duda que Juan 17 tiene un lugar único y especial en las Escrituras. Probablemente podríamos atrevernos a decir que no hay ningún lugar en las Escrituras tan extraordinariamente profundo y de tan largo alcance como este. Jesús oró en muchas ocasiones en su ministerio, por ejemplo, cuando fue bautizado, antes de enviar a sus discípulos, oró también en Getsemaní, en esa lucha tremenda que tuvo allí con el Padre respecto a la cruz que venía sobre él. Sin embargo, esta oración no tiene igual. Dios en su gracia nos permite ver qué pasó en este momento tan especial que el Señor Jesucristo estaba viviendo justo antes de ir a la cruz. Nos permite, en otras palabras, abrir el velo de la eternidad para ver una comunicación intratrinitaria. En ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar esto. El Padre, siendo 100% Dios, dirigiéndose, el Hijo, perdón, siendo 100% Dios, dirigiéndose a su Padre. Nos da el privilegio de contemplar una comunicación profunda entre ellos. Dicha comunicación abarca toda la obra redentora del Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver ahí en Juan 17 un montón de doctrinas profundas relacionadas con la obra de redención, por ejemplo, la elección. Mira atrás a la eternidad pasada donde el Padre le concede al Hijo como regalo a todos aquellos que Él ha establecido salvar. Hemos visto muchas veces cómo se reitera a los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. Esa es una forma de mirar atrás y decir, gracias Padre porque tú me preparaste un regalo especial en la eternidad pasada, en algún momento de la eternidad, y ahora yo vengo por ese regalo precisamente a hacer la obra que necesito hacer para sacar a esa persona de la condición en la que se encuentra. La elección es un hecho en Juan 17. Mira también un poco más acá y nos revela que el Hijo está a punto de consumar esa obra de salvación por aquellos que el Padre le ha concedido, es decir, la doctrina de la salvación. De hecho, lo presenta como una realidad, ahora ya, en este momento. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste y quisiese. Dice, he acabado, pero todavía no va a la cruz, pero lo presenta como un hecho ya, acabado, terminado, concluido, el hecho de la salvación. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y eso es lo que el Señor da por hecho. Nos enseña también que aquellos que el Padre le ha dado y Él ha salvado, también los ha preservado, los preservará absolutamente. Y ahí habla de la seguridad de salvación, de la preservación del creyente. Cuando estaba con ellos en el mundo, versículo 12, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió, es decir, preservé al 100% de los que me diste. Y luego pide también, porque Él ya no va a estar, para que aquellos que el Señor le dio sean guardados del maligno. Nos lleva a entender la importancia de ser preservados en un mundo hostil y allí donde el creyente ha de manifestar un carácter totalmente distinto al resto que no tiene el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí está otra doctrina importante, la santificación. Y corre el velo de la eternidad para mostrarnos la gloria futura de cada creyente que ha de disfrutar un día. Y ahí está la glorificación. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Ahí está hablando de la glorificación. De tal manera que al menos tenemos todas estas doctrinas, elección incondicional, atemporal, antes de los tiempos, que el Padre envía al Hijo para que el Hijo venga a buscar precisamente a aquellos que ha elegido antes de la fundación del mundo. Salvación, porque el Hijo va a consumar y lo da por hecho la consumación de la obra de salvación por todos aquellos que el Padre le ha dado. Seguridad de salvación o preservación eterna, porque el Hijo los ha guardado y ninguno de ellos se perdió y ninguno de ellos se perderá. Santificación, porque dentro de este mundo hostil, contrario a los preceptos de Dios, el creyente manifiesta un carácter distintivo que es la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y glorificación, Padre, que yo creo, aquellos que tú me diste, quiero que donde yo estoy ellos también estén, que vean mi gloria, que puedan disfrutar para siempre. De tal manera que tenemos pasado eterno, pasado eterno digo, futuro eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que abarca Juan 17. Solo ese hecho, solo considerar esos hechos que hemos ido viendo hasta ahora nos muestran la magnitud de la oración, la profundidad y la trascendencia de la oración del Señor Jesucristo. Por medio de esta oración podemos echar una mirada, como dije, dentro del velo celestial y contemplar el lugar santísimo, el santuario celestial, no un lugar santísimo aquí en la tierra como era el tabernáculo de reunión, como era el templo, sino el santuario celestial. Podemos entrar y ver un poco más allá. Podemos escuchar al Hijo conversando con el Padre. Los discípulos tuvieron el privilegio enorme ese. Y nosotros hoy tenemos el privilegio enorme para saber cuáles fueron las palabras que pronunció Jesús y cuál era la intención de sus palabras. Es una oración que no tiene paralelo. Su valor está más allá de lo que podamos decir hoy y en los domingos siguientes, porque vamos a seguir con esto durante un buen tiempo. Está más allá de lo que todos los predicadores de todos los tiempos juntos puedan expresar. Su profundidad es incalculable, su significado es inexpresable. Con esta oración Jesús da término a su sermón del aposento alto. En un ambiente de tensión emocional, recuerden cómo estaban los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Jesús en un momento dado, Juan relata que Jesús en un momento dado estaba conmovido en espíritu cuando declaró que uno de ellos lo iba a entregar. Luego vio a sus discípulos y sus discípulos estaban turbados, no sabían qué pensar, no sabían cómo entender lo que Jesús había dicho, que tenía que ir a la cruz, que le era necesario morir. Más aún que uno de ellos iba a ser el que le iba a entregar. Había un ambiente de tensión emocional, de tristeza que se apoderaba de los discípulos, de incertidumbre que experimentaban por la falta de comprensión de lo que Jesús había anunciado. Todo esto es el contexto en el cual Jesús ora. Luego de manifestar su amor y condescendencia con ellos por medio de lavar sus pies, ¿recuerdan capítulo 13? Luego de levantarse, tomar una toalla y un lavatorio e ir y lavar los pies de sus discípulos, inclusive lavar los pies de aquel que lo iba a entregar, el Señor Jesucristo sigue alentando los corazones de ellos. No se turbe vuestro corazón. Y les hace promesas extraordinarias. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se preocupen, en otras palabras, yo voy a preparar un lugar especial. Tranquilos, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar, porque eso significa que voy a ir al Padre. No pierdas la esperanza. Luego de llamarlos a perseverar unidos a Él como la vid verdadera, ¿recuerdan? De hacer la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendrá, está con ustedes, pero estará en ustedes, de tal manera que ahora su vida, una vez que yo me vaya, su vida será en un sentido mejor, porque el Espíritu Santo los acompañará permanentemente. Él los guiará a toda verdad, Él les enseñará todas las cosas que yo he dicho, Él les hará entender, le dará una comprensión cabal de todo lo que yo les he dicho.
De tal forma que permaneciendo en mí, unidos, ustedes van a poder manifestar mi nombre, van a poder dar frutos, van a poder tener la capacidad de hacer lo que yo les he mandado. Pero entonces les advierte sobre el aborrecimiento del mundo. Capítulo 15, versículo 18 en adelante. El hecho de que ustedes me sigan y que sean mis discípulos, el hecho de que ustedes vayan conmigo, que preserven mis mandamientos, que cumplan mis mandamientos, que vivan de acuerdo a mis parámetros y a mis preceptos, eso va a significar entonces que ustedes se identifican conmigo. Y el hecho de que ustedes se identifiquen conmigo va a traer sobre ustedes persecución. El mundo los va a aborrecer. Necesariamente el mundo va a aborrecerlos con toda su alma y con todo su corazón. Porque me aborreció a mí, lo va a aborrecer a ustedes. Pero tranquilos, no se preocupen otra vez, porque en realidad, a pesar de todo eso, yo enviaré al Espíritu Santo. Y Él hará lo que para ustedes es imposible. Ustedes van a proclamar, van a ser mis testigos, pero el Espíritu Santo va a convencer a la gente a las cuales ustedes les hablen de pecado, de justicia y de juicio. Los llevaría a recibir este testimonio. Van a tener convicción de pecado producto del Espíritu Santo aquellos que escucharán el Evangelio. Y entonces les habla sobre el momento de la tristeza. El momento de la tristeza va a ser, valga la redundancia, un momento, pero la alegría que vendrá va a durar por toda la vida. No se preocupen. Y entonces les dice las últimas palabras, versículo 33 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, tranquilos, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, el aborrecimiento del mundo, a pesar de que van a tener tristeza por un tiempo, a pesar de todas esas cosas, tranquilos. Ustedes van a tener paz. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Confiad, no se preocupen. En el mundo van a tener aflicción, pero tienen que esperar en mí, porque yo he logrado la victoria. Luego de todo eso, Juan comienza con estas palabras lo que es la oración del Señor Jesucristo, el preámbulo. Fíjense cómo esta primera frase une todo lo anteriormente dicho. Estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas? Del capítulo 13 al capítulo 16. Es decir, todo el discurso del aposento alto, toda la enseñanza, todo el sermón, como queramos llamarle, la predicación, la enseñanza, la instrucción de Jesús, todo eso habló Jesús. Y está diciendo, ya he llegado a la conclusión del sermón. Pero este sermón no puede quedar así. Porque necesito ahora buscar el rostro de mi Padre y orar a Él. Es muy especial, hermanos, constatar que la oración de Jesús no fue pesimista y podría haber sido pesimista. Nosotros en su lugar estaríamos orando, rogando, suplicando, con llanto probablemente, porque lo que se le venía era terrible. Lo que venía sobre él era mucho más que lo que venía sobre los discípulos. Jesús iba a ser crucificado, iba a ser avergonzado, iba a ser flagelado. Y más aún, lo más terrible, iba a padecer bajo el quebrantamiento de la mano del Padre sobre él. Él sabía lo que se venía. Pero esta oración no es una oración de queja. No es una oración donde se autocompadece. No es pesimista, aunque todo el ambiente apuntaba a eso. Recordemos que son pocas horas antes de la cruz que Jesús oró. No olvidemos que el ambiente era tenso y confuso para los discípulos, pero Jesús oró con una confianza absoluta en su Padre. Uno puede leer y releer el capítulo 17 y tratar de poder encontrar un poco más la sustancia de la enseñanza que nos da allí a través de su oración, y esto destaca de principio a fin una confianza absoluta, completa, total, definitiva en su Padre. Con una certeza extraordinaria, que esa victoria que había asegurado en el versículo 33 del capítulo 16 sería posible porque dependía de su Padre. Alguien escribió,
para transformar la victoria que estaba anunciada en la realidad presente, no se necesitaba menos que la acción omnipotente de Dios. Era imposible vencer sin el poder de Dios, y Jesús entonces ora al Padre y le está diciendo: Padre, yo sé que tú lo vas a hacer, pero delante de sus discípulos levanta sus ojos al cielo y ora para que esto sea una realidad. Vamos a quedarnos solamente en el versículo 1 en el día de hoy. Yo quiero que no olviden lo que está detrás de las circunstancias. Lo ideal es que nosotros no separemos las cosas y pensemos esta es una oración y la aislemos del contexto, porque es muy importante entender el contexto para entender la oración. Y cada frase que dice aquí en el versículo 1 tiene una profundidad extraordinaria que nosotros no vamos a poder deslizarla completamente, es decir, explicarla completamente. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo. Y eso es lo primero que vemos, la postura de la oración. Alguien va a decir, pero ¿qué importancia tiene levantando los ojos al cielo? Nosotros oramos con los ojos cerrados, pero aquí tiene una importancia muy especial. Parece una frase trivial. Sin embargo, considerando la ocasión y la circunstancia, era muy significativo como preámbulo de su oración. Juan dice que Jesús levantó los ojos al cielo. Esta es una manifestación externa de una devoción interna. Jesús está diciendo, o mejor dicho, claro, bien digo, Jesús está diciendo con esa postura de levantar los ojos al cielo, está diciendo que hay una relación y una comunión íntima con su Padre y Él la quiere colocar a los ojos de todos, que todos se den cuenta hacia dónde dirige su mirada. Los ojos puestos en el cielo estaban mostrando a quién se dirigía. Al mismo tiempo que su mirada estaba indicando que no dependía de los hombres, de las circunstancias que debía enfrentar, menos de la fidelidad de sus discípulos, sino única y exclusivamente de Dios el Padre. La dirección era correcta. Él estaba diciendo, mi corazón, mi alma, la elevo ahora al Padre. Estoy a punto de enfrentar una situación terrible. La maldad de los hombres se va a desatar con todo sobre mí. El odio, la rebelión natural del corazón humano se va a dar allí. El Salmo 2 se iba a cumplir perfectamente. El Salmo 22 se iba a cumplir perfectamente en sus detalles más importantes. Yo sé lo que viene, pero no dependo de los hombres y de lo que los hombres me puedan hacer. No dependo de la fidelidad de los discípulos, porque de hecho los discípulos poco después se iban a arrancar, cada uno iba a cuidar su propio pellejo, lo iban a dejar solo. No dependo de las circunstancias, sino dependo solamente de Dios. Se sostenía, igual como Moisés, como dice el autor de Hebreos, como viendo al invisible. Allí estaba su confianza y esperanza. Una mirada penetrante que ascendía a aquel que estaba sentado en el trono celestial, reinando y gobernando sobre todas las cosas y las circunstancias. Jesús dependía exclusivamente de la soberana voluntad del Padre. Él sabía que Él estaba en el control de todo y que nada iba a escapar, ninguna circunstancia o situación que Él se diera iba a escapar a su control. Era la oración de alguien que dependía completamente de Dios. Además, en lo práctico, Jesús estaba mostrando a los discípulos dónde deben poner su mirada siempre, y esto es lo que a nosotros nos enseña en términos prácticos. Lo que hizo Jesús es exclusivo de Él, pero nos está diciendo hacia dónde debe estar puesta nuestra mirada, dónde debe estar puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra certeza más grande, debe estar puesta en aquel que está sentado en su trono. Más allá de las circunstancias cambiantes de la vida, más allá de la oposición del mundo que cruje sus dientes contra la iglesia, y hoy más que nunca lo estamos viendo aquello. El avance del secularismo, del ateísmo en todas sus facetas se está manifestando cada vez más fuerte. Y seguramente vamos a llegar a un momento donde vamos a tener que pagar un alto costo por seguir a Cristo. Más allá de nuestras propias debilidades,
más allá de nuestras contradicciones internas que tenemos como creyentes, a veces sabiendo la verdad, muchas veces sabiendo la verdad, y no obstante no reaccionando a tiempo. A pesar de esas contradicciones, a pesar de nuestras flaquezas, en los momentos en que tengamos más preguntas que respuestas y miremos a todos lados y no encontremos esa respuesta. Aunque todo el mundo parezca estar en contra nuestra, nuestra mirada ha de posarse siempre en aquel que está sentado en el trono. ¿Hacia dónde tenemos dirigido el corazón? ¿Dónde está apuntando? ¿Cuál es el objeto de nuestra certeza, confianza? ¿Estamos preocupados por lo que está pasando? Hacemos bien en estar preocupados. Estamos preocupados por las circunstancias que vivimos como país. Estamos preocupados, pero no estamos desesperados. Porque todo esto no escapa al control de nuestro Dios. Como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, aunque no haya nada o lo perdamos absolutamente todo, que no tengamos ni siquiera para comer, eso es lo que está diciendo, porque menciona todo lo que tiene que ver con los alimentos, que eran básicos y necesarios en ese contexto. Aunque todo esto no esté, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza. Fíjense hacia dónde apunta. Aunque todo esto no esté, yo me alegraré en Jehová. Mi felicidad y mi satisfacción está en aquel que está sentado en el trono y entonces mi mirada debe estar puesta en él. No confío en mí. No confío en lo que yo pueda hacer. No confío en lo que las demás personas puedan hacer. No confío en las circunstancias que estamos viviendo. No confío en los gobernantes que están o que van a venir. Confío en aquel que gobierna desde el cielo todas las cosas. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No es una confianza de resignación. La diferencia es evidente. Cuando alguien se resigna, bueno, ¿qué le voy a hacer? No puedo hacer nada más, pero lo hace con tristeza. Pero esta no es una confianza de resignación, lo hace con gozo. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Otra vez repite, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Ven dónde está puesto los ojos de Habacuc? El profeta que en un momento dado cuestionó la justicia de Dios y pidió más justicia para su pueblo, después cuando el Señor le mostró que él era justo, él dice, ya no necesito más nada, Señor, ya lo tengo todo en ti. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como también observa el salmista. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y entonces levanta su mirada al cielo. Es extraordinario este versículo. Si fuere destruido todo lo que existe, ¿qué ha de hacer el justo? Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Ven la confianza? Allí está mi esperanza. Mi mirada está puesta en él, no en ninguna otra cosa. De tal manera que Jesús está diciendo eso a sus discípulos con su postura. Miren al cielo, busquen al que está en el cielo. Él los va a sostener en los momentos de angustia y aflicción, cuando ustedes no tengan fuerzas para seguir adelante, cuando tambaleen en el camino que yo he trazado, miren al cielo, búsquenlo. Oren a Él. Eso es lo primero, una mirada hacia el cielo. Pero no solo su postura era correcta al mirar al lugar santísimo del cielo como el objeto en el cual se posaba su esperanza y su certeza, sino también, y esto nos lleva al segundo punto, se dirige al trono del cielo para llamar Padre a aquel a quien se dirigía. Y levantando los ojos al cielo dijo,
Padre. Era el objeto de su oración. ¿A quién oraba? No oraba a algo, no oraba a la nada, no oraba al universo, sino que oraba a su Padre. Noten que no dijo Padre nuestro. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, dijo ustedes orarán así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero aquí Jesús no dice Padre nuestro. ¿Por qué no dice eso? Porque su relación con su Padre era singular, única, exclusiva. Él tenía una relación filial única y exclusiva con Dios porque compartían la misma naturaleza, porque comparten la misma esencia. Y por eso su Padre en singular es la forma en que Él debía orar. Nosotros no podemos llamarle, no podemos decir Padre mío en sentido singular único. Nosotros podemos decirle Padre mío en el sentido de que Él nos engendró por su Espíritu, en el sentido de que en Cristo somos adoptados como sus hijos. Pero no somos de la misma naturaleza y nunca seremos de la misma naturaleza. Jesús sí. Su filiación es en esencia. La nuestra nunca lo será de la misma manera. Jesús muestra su amor, su confianza, su resignación también, pero su resignación confiada a la voluntad de Dios, su sometimiento. Padre, yo voy a esa cruz, yo voy a terminar lo que ya inicié, lo que me mandaste a hacer. A pesar que él sabía que estaba a punto de ser quebrantado por el Padre por causa de ocupar el lugar de los pecadores, sin embargo, igual le llama Padre. Y esto quiero que lo dijeran un poquito más. Fíjense lo que dice esta frase. A pesar de que él sabía que estaba a punto de ser quebrantado por el Padre, sometido a padecimiento por el Padre, la ira del Padre estaría sobre él, pero a pesar de eso le llama Padre. Él está a punto. Él está a punto de beber la copa de la ira, de la justicia del Padre, completamente. Sin embargo, le llama Padre. Él sabe que será quebrantado, sometido a padecimiento por la justicia infinita de un Dios justamente airado, pero igual le llama Padre. ¿Qué pasa en nuestra relación filial con nuestros hijos? No es lo mismo. Sí, nuestros hijos nos aman y muchas veces nos lo dicen y lo manifiestan, ¿verdad? Pero cuando la mano nuestra está sobre ellos en disciplina, ellos no nos llaman con alegría Padre. Pero miren, Jesús tenía una postura totalmente distinta. Tenía una actitud totalmente distinta. Él sabía a quién se dirigía y sabía que el Padre precisamente iba a ser lo más complejo, la ira del Padre iba a ser lo más complejo de enfrentar en lo sucesivo. El flagelamiento de los hombres, el insulto de los hombres, la vergüenza de los hombres y todo aquello que lo iban a hacer pasar iba a ser insignificante en comparación a estar con el Padre frente a frente, llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Esa ira que venía sobre él era mucho más compleja, pero igual él le llama Padre. Alguien lo pone en contexto culturalmente el hecho de dirigirse a Dios como Padre. Dice, Jesús vino a un mundo judío que había desarrollado una perspectiva remota de Dios, una que necesitaba ángeles para llevar mensajes, es decir, intercesores. El pueblo había dejado de usar el nombre de Dios por miedo a pronunciarlo en vano, tal como el hijo pródigo. Cuando leemos la parábola nos damos cuenta que podía hablar del cielo. He pecado contra el cielo, pero no quiere usar el nombre de Dios. En este contexto de hablar a Dios por medio de títulos sustitutos, Jesús vino y llamó a Dios directamente Padre. Y eso era muy extraño, pero aquí está hablando de su relación filial más profunda con Él. Al dirigirse a Dios como su Padre en singular, Jesús desea dejar claro que tiene una relación y comunión indisoluble con Dios. Nosotros vemos solo la oscuridad, pero nuestros ojos no contemplan la luz que viene tras ellos.
Solo vemos las tinieblas, pero no la luz que se avecina. Por esa razón es que Él hace su petición que mira más allá de las tinieblas de la cruz, y por lo cual la misma cruz se transformará en gloria. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es el meollo de la oración, este es el centro de la oración, esta es la síntesis de la oración. Está solo en el versículo 1, de tal manera que más adelante, versículo 2, hasta el versículo 26, desarrolla esta petición. Doble, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Toda la atención de Jesús está concentrada en estas palabras. Ese era el objetivo final, no había otra cosa en su corazón que esto. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Jesús hace una petición personal en primer lugar y luego dice cuál es el motivo de su petición personal. Padre, glorifica a tu Hijo. Sabemos que la oración del Hijo, si la Biblia dice que el Señor promete responder a todas nuestras oraciones, no teniendo la afiliación que tiene Jesús con el Padre, obviamente ya es un hecho. No solo es una petición, sino que es un hecho que será o fue respondida y seguirá siendo respondida. El Padre glorificó al Hijo. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando le dio el poder de soportar su justa ira sobre él. El Padre glorificó al Hijo cuando le dio la capacidad y el poder para soportar la ira del Padre que debía caer sobre nosotros y para que Él sufriera todo eso y sin embargo soportara esa justa ira. Carlos Spurgeon quedó asombrado al considerar esta gloriosa verdad. Él dice: este hombre solo, sin ayuda, en debilidad de cuerpo y en dolores de muerte, cargó con el enorme peso de la culpa humana. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuán grande carga era esa. Y que pudiera sostenerla fue ciertamente una demostración de su gloria. Los perdidos en el infierno no pueden soportar la ira de Dios. Una eternidad de sufrimiento no habría exonerado el terrible castigo. Y sin embargo, Él cargó con ese peso en una hora. Es decir, el Señor Jesucristo tenía el poder y la capacidad de soportar la justa ira del Padre que debía caer sobre nosotros, pero Él se puso como sustituto en nuestro lugar para tomar aquello y llevarlo sobre Él. Y de esa manera el Padre glorificó al Hijo. El enorme peso de la justa ira de Dios pendería sobre Él por causa de nuestros pecados. Sin embargo, permanecería firme debajo de Él. Jesús fue glorificado por el Padre porque soportó todo el peso de la culpa en nuestro lugar y recibió sobre sí el castigo que estos merecen. Hermanos, nuestras conciencias deben ser sacudidas con esto. Yo decía en la predicación en el campo, en la mañana, no podemos ser insensibles, no podemos quedar como si nada ha pasado. Cuando vemos, el Señor nos permite penetrar el velo de la eternidad y vemos esa conversación intratrinitaria, cuando vemos como el Hijo se dirige al Padre en su confianza absoluta en Él. No podemos quedar indiferentes cuando vemos que el Padre ha respondido a la petición del Hijo y seguirá respondiéndola. Glorificó al Hijo porque no quedó aplastado bajo la ira, sino que se levantó poderosamente de entre los muertos. ¿Cuál es la reacción que tenemos frente a eso nosotros? Hermanos, me complica muchas veces cuando yo escucho a personas o personas por las redes sociales creyentes citan palabras, frases de personas ateas, de personas que son simples hombres. Como si fuera esa la gran verdad. Y la gran verdad es que no hay nadie más grande que Jesucristo. No hay nadie más importante que Jesucristo, porque nadie pudo hacer lo que Él hizo por nosotros. Él no lo hizo para sí, porque Él ya era feliz en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. En esa unidad en la Trinidad ya eran felices, ya no necesitaban añadir absolutamente nada. Sin embargo, ese Hijo que tenía toda la gloria del Padre y compartía con Él esa gloria, vino y se despojó de esa gloria
para venir a cargar el pecado nuestro y recibir toda la ira del Padre sobre Él por causa de nosotros. Y luego nosotros que ya hemos conocido esa verdad, y luego nosotros que estamos viendo cómo el Hijo se glorifica a través de eso, hemos entonces de postrarnos delante de sus pies y glorificarlo, ¿eh? Por eso es incomprensible que haya un creyente triste. Es incomprensible. Es incomprensible que haya un creyente que se esté autocompadeciendo permanentemente, pobre de mí. Eso es incomprensible porque tenemos a aquel que murió por nosotros y tenemos a aquel que el Padre glorificó y entonces tenemos a aquel que hizo lo que nosotros ni en toda la eternidad podríamos haber hecho. Ni toda la suma de todos los hombres, de todas las edades, de todas las épocas, nunca podría haber pagado lo que Él pagó en la cruz. El Padre glorificó al Hijo porque soportó la ira divina. La segunda forma en que el Padre glorificó al Hijo, lo glorificó en su muerte. Porque ello significó la salvación de todos aquellos que el Padre le había dado. En ese sentido, Jesús no murió por la salvación hipotética de los hombres, es decir, no fue hipotéticamente un Salvador. No murió para dar oportunidad para que los hombres sean salvos, pero depende absolutamente de ellos para ser salvos. No, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando muere en la cruz, Jesús hace precisamente eso. Jesús no dice, yo morí, ahora depende de ti. Si fuera así, sería un salvador potencial, no un salvador real. No. Él realmente murió para salvar a quienes Él quiso, de acuerdo a su perfecto plan. Otra vez cito a Spurgeon, dice, no hizo que la salvación de los hombres fuera una posibilidad si ellos querían, sino que salvó a su pueblo de inmediato y completó la obra que vino a realizar, en prueba de lo cual está escrito que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque ya estaba todo completo. Los sacerdotes en el lugar santísimo no había un asiento. No había un lugar donde sentarse. ¿Por qué no? Porque estaban permanentemente ministrando hasta que morían. Y luego lo sucedía a otro y así sucesivamente. El sumo sacerdote moría y finalmente, o después venía otro y así por los siglos. Sin embargo, Jesús entró al santuario celestial con su sacrificio perfecto, lo presentó al Padre y se sentó, porque ya estaba todo listo, todo consumado. Él no es un salvador potencial, es un salvador efectivo. 100% efectivo. Ninguno de aquellos por los cuales Cristo murió se va a perder jamás. El Padre glorificó al Hijo en su muerte. Tercero, el Padre glorificó al Hijo al romper el velo que indicaba un camino nuevo y vivo a su presencia. ¿Recuerden lo que pasó cuando Él expiró en la cruz? El velo del templo se rasgó en dos y el velo era un obstáculo. El velo estaba diciendo, no, llega hasta aquí nomás, si pasas para allá vas a tener problemas. El velo estaba diciendo, el hombre tiene que guardar distancia de Dios. El velo nos hablaba de lo que pasaba en el Sinaí. Nadie se acerque, el que se acerque va a perecer. ¿Recuerden cuando el Señor se manifestó en el monte Sinaí? Nadie se acerque, Moisés. Aún un animal que tocar el monte va a morir traspasado. Nadie se acerque. El monte Sinaí estaba diciendo, quédate lejos, no tienes posibilidad de acercarte. Necesitas mediadores. Pero ahora vemos un camino nuevo y vivo que Dios abrió por medio del velo. Esto es de su carne, eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y miren cómo comienza esto, como una especie de conclusión a lo que viene diciendo antes, que Él murió una sola vez y para siempre. Versículo 11, y ciertamente, versículo 10 digo, 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre.
Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, un camino nuevo y vivo. El Padre lo hizo físicamente, gráficamente. El templo se rasgó de arriba abajo, el velo del templo. Si en el Sinaí decía no te acerques, en el Gólgota cambió absolutamente todo. Y escuchamos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Los que estaban lejanos, ahora Jesús los hizo cercanos por medio de ese camino nuevo y vivo que Él abrió. Ya no necesitamos obstáculos, ya no necesitamos velo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Hijo fue glorificado en su muerte porque por medio de ella Dios abrió un camino más excelente hasta su misma presencia en el cielo. Hermanos, esto es extraordinario. El Padre glorificó al Hijo de esa manera. El Padre glorificó al Hijo también, y esto es otra cosa, por su resurrección, a través de su resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección al punto que Pablo dice, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es también nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo si estamos hablando sobre Cristo? ¿Estaríamos todavía en nuestros pecados? ¿Todavía estaríamos condenados? ¿No habría ninguna esperanza para nosotros? ¿Seríamos los más dignos de burla del mundo? Si Cristo no resucitó, pero Cristo resucitó, dice Pablo. Y allí está la importancia de la resurrección. Esa mañana de domingo, cuando la piedra fue removida y la tumba quedó vacía para siempre, eso demostró evidentemente que el Padre quedó complacido con el Hijo completamente. Hermanos, la resurrección fue la firma en el acta de redención nuestra. La resurrección mostró claramente que el Padre había recibido y aceptado ese sacrificio como suficiente. ¿Y cómo lo hizo? Levantándolo entre los muertos. Lo hizo mostrando que había vencido para siempre el pecado y la muerte. Por eso es tan importante la resurrección de Cristo. De hecho, si ustedes revisan el libro de los Hechos, por ejemplo, todas las predicaciones siempre tenían como punto focal, es decir, como el clímax de la exposición, todos los mensajes que hay allí, la resurrección de Cristo. El Padre glorificó al Hijo porque lo levantó entre los muertos. No solo eso, el Padre glorificó al Hijo en su ascensión a los cielos. De hecho, allí se manifestó su gloria también. Esa nube que ocultó a Jesús de los ojos de sus discípulos que estaban mirando al cielo, ¿recuerdan Hechos capítulo 1? Esa nube era la misma nube que acompañó a los israelitas en el desierto de día y como una columna de fuego en la noche. Esa misma nube fue la que llenó absolutamente el templo cuando Salomón lo dedicó en esa oración de dedicación tan extraordinaria, donde ni siquiera los hombres podían entrar a ministrar porque estaba completamente lleno de la gloria de Dios. Esa misma nube fue la que vino ese día en el monte de la transfiguración y allí en ese lugar vino la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complace a Él oír. Y esa misma nube se manifestó, diciendo ahora llevo a mi Hijo otra vez de vuelta a la gloria que tuvo conmigo antes que el mundo fuese. El Padre glorificó a su Hijo en la ascensión. El Padre glorificó a su Hijo también en la entronización en los cielos al darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda rodilla un día se doble, ¿cierto?, delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre glorificó al Hijo al darle un nombre que es sobre todo nombre, al exaltarlo hasta lo sumo. De tal manera que esta oración, Padre, glorifica a tu Hijo, está respondida y está siendo respondida.
Y el Padre glorificará a su Hijo cuando lo envíe en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y llegue a esta tierra a establecer su reino y gobierne de Jerusalén a todas las naciones con vara de hierro. El Padre glorifica a su Hijo y esa respuesta ya es un hecho. Hermanos, ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora? No estamos contando solo la historia de lo que pasó en ese momento. Tiene que ver con lo pertinente en relación a lo que pasa con nosotros en el día de hoy. Significa que nosotros también podemos decirle al Padre que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría, la capacidad para poder glorificar su nombre. Y para eso tenemos a su Hijo que intercede por nosotros también en la gloria. Eso es lo que dice Romanos, que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Por su parte, y esta es la otra parte de la petición, la oración de Jesús parece egocéntrica. Padre, glorifica a tu Hijo. Sin embargo, ese no es el fin supremo de su oración. No. Él dice, ¿para qué? Y aquí está el propósito sublime. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso es lo que yo quiero. Si tú glorificas a tu Hijo, entonces tu Hijo te glorificará a ti. En definitiva, toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Y la única manera de que sea glorificado es que también tu Hijo sea glorificado. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, vivió su tiempo acá en la tierra solo para honrar al Padre, no para otra cosa. Las palabras no son mías, sino las del Padre que me envió. Las obras no son las mías, sino las del Padre que me dio que hiciese. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Por eso es que más adelante dice, te he glorificado en la tierra. Jesús quería que su Padre fuera glorificado como fin último y supremo. Alguien dijo, sobre todas las cosas Dios es glorificado en la muerte de Cristo, pues allí son vistos todos los atributos de Dios. Allí estaba el poder que sustentó a Cristo debajo de su tarea más que necesaria, el amor que entregó al favorito de su corazón para que muriera en lugar de unos traidores, la justicia que no quería y no podía perdonar el pecado sin la debida satisfacción, la verdad que había amenazado con castigar y que castigó, que había prometido proporcionar un Salvador y que en efecto lo hizo. Allí el Padre glorificó al Hijo y el Hijo, por su lado, vivió y vive para glorificar al Padre. Si Cristo tenía como fin supremo, hermano, la gloria del Padre, ¿qué queda para nosotros? Si Cristo vivió para el Padre mientras estuvo aquí, si Cristo se somete a la autoridad del Padre, ¿cuánto más nosotros hemos de someternos a la autoridad del Padre? ¿Cuánto más nosotros hemos de gastar nuestra fuerza, nuestra energía en que el Señor sea exaltado sobre todas las cosas? ¿Cuánto más nosotros debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos y colocar la mirada en aquel que nos amó a tal punto de entregarlo todo por nosotros? El mensaje del Evangelio es tan glorioso y es tan extraordinario que ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte. No hay nadie que pueda hablar de un Jesús como el Jesús de la Biblia. No hay nadie que pueda inventar y crear un personaje como el Cristo de la Biblia. Él es único. Él refleja el carácter del Padre y glorifica a su Padre. Y nosotros como seguidores de Cristo hemos de seguir sus pisadas. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? ¿Tener logros y tener el aplauso, la aceptación y el reconocimiento del mundo? Si es para eso, hermanos, entonces, ¿cuál es la diferencia con aquel que no tiene a Cristo? No vivimos para eso, vivimos para exaltarlo a Él. Vivimos para que su nombre sea honrado entre los hombres. Vivimos para darle la gloria que Él merece por derecho propio. Necesitamos orar de esta manera, no exactamente porque el Padre, el Hijo y el Padre tienen una relación única, pero sí, tomando en consideración esta mirada que hemos hecho y que Él nos ha permitido a ver esta conversación entre el Padre y el Hijo y poder ver cuánta necesidad tenemos nosotros también
de poder elevar nuestro corazón al cielo y poder ser transformados en instrumentos para la honra, la gloria y la exaltación de este Dios tan glorioso que nos dio todo en su Hijo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de mirar un poco más allá de nuestro, a veces, visión tan corta que tenemos, Señor. Gracias por abrir el velo de la eternidad y poder ver a Jesús, levantando sus ojos al cielo, apuntando hacia lo alto siempre y pidiendo que tú seas glorificado. Señor, nosotros hemos de aprender a vivir un cristianismo que no sea meramente de palabras. Debemos aprender a vivir un cristianismo que no sea meramente de declaraciones, de definiciones, de conceptos, sino un cristianismo vivencial, donde en efecto tú seas exaltado, Señor. Donde nosotros pasemos desapercibido y tu nombre sea honrado. Danos de tu gracia para vivir este cristianismo que la Biblia describe. Danos de tu gracia para vivir para las cosas eternas y no para las cosas circunstanciales. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Pero al mismo tiempo también necesitamos un cambio más profundo en nuestra alma. Bendice a mis hermanos, Señor. Y si hay alguien que aún no te conoce aquí, que pueda ver la gloriosa obra de la cruz, pueda caer a tus pies también en arrepentimiento y fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.